Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a conversar hoy en este foro de Venezuela Adentro con Héctor Moreno, él es secretario ejecutivo de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Cuando muchos pensaron que con la decisión del gobierno de pagar las vacaciones culminaba la lucha que se había dado durante semanas en la calle de cara a presionar para derogar el llamado la llamada ejecución de la cláusula ONAPRE, bueno, vemos que se sigue en la calle y se sigue presionando. Por eso, pues, es que hoy en Venezuela Adentro hemos querido nuevamente, pues, tratar el tema de la educación, tratar el tema de nuestros profesores, de nuestros maestros, tanto profesores universitarios como también de nuestros maestros en las distintas en los distintos niveles, porque, como siempre hemos dicho, una educación en la cual, o un país en el cual se dé prioridad a la educación, es un país en el cual el desarrollo está garantizado. Bueno, ¿qué es este instructivo ONAPRE, Héctor? Bienvenido. ¿Y por qué tanta presión por su derogatoria? Buenas tardes, buenas noches y buenos días, de acuerdo al horario que nos escucha. Bueno, agradecido por la gentil invitación y bueno, vamos a tratar de contribuir en principio como profesor universitario y como dirigente gremial, ¿no? De los profesores. Bueno, el instructivo NAPRE sí me gustaría precisar algunos elementos porque yo lo catalogo como un elemento más de la política que mantiene el gobierno y una política sistemática en lo que hemos denominado nosotros los profesores universitarios, lo que implica la fractura y el deterioro de la sociedad del conocimiento. Y cuando decimos eso, lo decimos en base a esa sociedad del conocimiento que tiene como responsabilidad, lo decías tú ahorita en tu caracterización, esa sociedad del conocimiento tiene como responsabilidad formar ciudadanos críticos, útiles y competentes para el desarrollo del país. Entonces esa educación se da desde los niveles de preescolar hasta los niveles de universidad. Y precisamente esa sociedad del conocimiento, además de formar el ciudadano, forma la generación de relevo de una u otra manera, tiene que ver con el desarrollo del país a futuro. Y por supuesto, ciudadanos con valores en el ejercicio de una democracia, de un estado de justicia social y de derecho. Y por supuesto, esa política sistemática en el mundo de la educación tiene varias expresiones. La primera expresión de esa política de deterioro arrancó con el tema de los recortes presupuestarios. Esos recortes presupuestarios lesionan de manera importante el funcionamiento de la universidad, el funcionamiento del estamento de educación de todos los niveles, pero en particular me voy a referir al de la universidad, por supuesto, a efectos de que su funcionamiento no llegue a su alta misión que le tiene correspondido a la Constitución, que es ser la que oriente los grandes problemas nacionales y le dé respuesta a las necesidades y problemas del país. Porque, supuesto, si tú tienes un presupuesto y nomás te aprueban el 2% de lo que tú solicitaste, de lo que debe funcionar una universidad, podremos entender de que el tema de la docencia y de la investigación está comprometida su calidad para poder llevar a cabo su misión. Y el segundo elemento de recorte ahora que han buscado tiene que ver con las violaciones, los recortes del punto de vista de los beneficios socioeconómicos que devengan todos los trabajadores de la universidad, que sería la otra parte del funcionamiento institucional. Y por supuesto, esa política hoy se traduce de manera puntual en un elemento de orden administrativo, que es el instrumento NAPRE, que precisamente lo que va a confiscar, va a regular y va a recortar toda una serie de conceptos de beneficios socioeconómicos que al final lo que hace es deteriorar el poder adquisitivo de ese salario. ¿Para qué? Para atender como de manera deben atender los profesores y los maestros su desarrollo académico, para atender la situación familiar y las necesidades que se producen producto de esa dinámica familiar
y de una u otra manera, si tú no tienes un salario que permita atender esas contingencias, bueno, entonces conviene el drama que hoy estamos viviendo, los profesores universitarios y los maestros de la crisis humanitaria, porque el sueldo y los salarios no te alcanzan ni siquiera para poder satisfacer de manera importante la canasta básica y también en desmedro para poder satisfacer las contingencias de salud que se presentan en la vida social de la persona y por supuesto de su grupo familiar. Sí, pero a ver, Héctor, ¿pero qué contempla en sí? O sea, ¿qué lineamientos tiene este instructivo que atentan contra todo esto que estás mencionando? Bueno, te explico de manera práctica para que los radioescuchas o los compañeros sepan más o menos de qué trata. El instructivo, por ejemplo, viola de manera flagrante lo que para la convención colectiva, vamos a poner un ejemplo, la prima familiar. La prima familiar en el instructivo de la convención, perdón, en la convención colectiva dice que es el 40% del salario normal. El instructivo NAPRE lo lleva a 12,5%. Y así en cada uno de los renglones de todas las primas, la prima de antigüedad, la prima de titularidad, cuando un profesor tiene cargo de titular, la prima de la actividad docente, la prima de hijo, y una serie de conceptos que lo que te decía, lo reduce entre un 30 y un 40%, todos esos beneficios, y al final, entonces no cobras, no percibe lo que dice la convención colectiva, que son las condiciones, y es el acta que entre el patrón y los trabajadores han fijado como condiciones de trabajo. Entonces, cuando tú comienzas a descomponer todas esas disminuciones de prima, bueno, hay una significancia importante porque al final el deterioro del salario general ronda, dependiendo del escalafón. Recuerda que en el mundo universitario hay escalafones del desarrollo académico. Tú arrancas como instructor y terminas como titular después de 25 años, tienes título de doctor. Y entonces toda esa carrera académica, el instructivo NAPRE más o menos deteriora entre un 40 y un 70% ese ingreso. Voy a poner el ejemplo más puntual. Un profesor instructor a dedicación exclusiva con 5 años de antigüedad, de acuerdo al instructivo, a la convención colectiva, debe estar ganando y percibiendo 847 bolívares. Con el instructivo NAPRE, ese mismo profesor recibe casi 340 y pico bolívares. ¿Sí? Hay una diferencia abismal entre el instrumento de convención colectiva y el desarrollo del instructivo NAPRE. Pero si nos vamos a un profesor titular, que es el de mayor escalafón, el que tiene mayores méritos académicos, debería estar percibiendo, de acuerdo a la convención colectiva, 3.000 bolívares. Y de acuerdo al instructivo NAPRE, recibe 1.900 bolívares. Es decir, hay también una abismal diferencia, y bueno, como podrán ustedes comprender, eso, además de deteriorar el poder adquisitivo en el mundo universitario, bueno, desmotiva, hace que el funcionamiento a la hora de los concursos de oposición nadie quiera participar, porque con esos sueldos y salarios, les pregunto, ¿cómo puedes tú atender las contingencias sociales que se te presentan en la vida diaria de un grupo familiar y de tu desarrollo académico? Claro. Ahora, Héctor, fíjate que hoy salió una decisión que llena de preocupación. El TCJ declara inadmisible demanda contra la UNAPRE. Declaró inadmisible este recurso de nulidad y amparo cautelar contra la demanda de la Oficina Nacional de Presupuesto. La Sala Político-Administrativa fue la que tomó esta decisión y dice que además, que esto es llamativo, y advirtió sobre una estrecha vinculación entre el asunto que subyace a la presente demanda y la matriz comunicación que se ha venido creando en los últimos meses. Esto significa que por lo pronto, por la vía legal, a través de esta acción, pues bueno, por aquí el TCJ ya negó la posibilidad de revisión. Una de las cosas que también debemos entender como ciudadanos, y es parte del ejercicio que uno tiende a hacer cuando acude a los medios de comunicación social y a los distintos compañeros del ejercicio del periodismo, es precisamente hacer énfasis en que hoy en Venezuela el modelo político, a pesar de que en la Constitución nos dibuja y nos contempla un Estado de justicia social, de Estado de Derecho, el comportamiento del Estado no va en ese sentido. Y por supuesto que nos queda a los ciudadanos de pie, nos queda seguir ejerciendo en manera de resistencia la reivindicación de los procesos internos para también colocar la denuncia internacional, porque en algún momento aquí hay que recobrar con mucha claridad el ejercicio institucional del Estado en dirimir algunas cosas que tienen que ver con el ejercicio del derecho. Y ciertamente lo que tú dices, eso acaba de ser publicado ahorita, pero también te llama la atención que dice que el inexistente instrumento NAPRE, y es que el instrumento existe, es un elemento que regula a través de algunas normas
como te acabo de decir, cuando tú ves que la convención colectiva te dice que la prima tal tiene el 40% y el instructivo le dice a la universidad, usted la tiene que calcular sobre el 12%, entonces el instructivo existe. Entonces, bueno, esta es la pelea que nos toca a los demócratas en la denuncia, en el ejercicio, y bueno, y seguir acumulando fuerza en la calle, en las luchas, con la dirigencia sindical de todos los sectores, porque hoy, con mucha propiedad lo digo, con mucha responsabilidad, hoy nos asiste la razón. El Tribunal Supremo, ya sabemos que aquí en Venezuela no hay una separación de poderes y casi todas las normas que se dictan van en función del Ejecutivo Nacional, pero te llama la atención lo siguiente, si eso es así, ¿cuáles fueron las razones entonces por cuál removieron al funcionario que estaba en ONAPRE? Esa es una buena pregunta, ¿ok? Porque inclusive sectores sindicales y gremiales del mundo de los afectos al gobierno también estuvieron en la calle junto con los profesores y todo el sector de la administración pública demandando lo mismo. ¿Por qué en la marcha que convocó el gobierno a efectos de conseguir un respaldo de la toma de decisión del instructivo, ni siquiera sus bases fueron a respaldarlo? Bueno, entonces estamos, como a veces uno no quisiera, pero estamos en una entropía de un ejercicio político que nos toca, bueno, seguir insistiendo de manera ciudadana, de manera pacífica, pero de manera vehemente en el reclamo de los ejercicios, porque se están violentando los derechos fundamentales laborales. Y ahí, y en esa lucha nos vamos a mantener, nos vamos a seguir manteniendo. Ayer tuvimos una concentración y, como dices tú, revisaron de manera puntual un pago del bono vacacional, que bueno, que lo iban a fraccionar en 3 partes. Imagínate, ahorita el dólar está ya casi rondando los 9 bolívares y nos iban a pagar los 70 días restantes entre enero y julio del año 2023. Si tú te imaginas el nivel de descomposición que existe y el nivel que eso implica de fractura psicoemocional e institucional en el mundo universitario, amiga. Ante eso hay que decirle a la gente que lo que está es precisamente el gobierno insistiendo en la destrucción de la sociedad del conocimiento, que al final lo que nos preocupa, que a veces el ciudadano no ve eso de manera empática, es que tiene que ver con la posibilidad de que los hijos de nuestra generación de relevo, la madre que vive en Caricuao, la que vive en Petare, pueda tener la posibilidad de que su hijo estudie en la universidad pública de calidad y pueda ser un profesional. Eso es lo que está fracturado en el país y ahí es donde tenemos que ser causa común todos los ciudadanos. Sí, Héctor, ya nos están formulando preguntas por aquí. Invito a mis compañeros a formular sus interrogantes. Nos llega una primera pregunta de Manuel. Dice lo siguiente: ¿cree usted que esto que pasó en el caso de los docentes no se debería o se podría llevar a la Alta Comisión de los Derechos Humanos o a manera de denuncia? Esta pregunta la formulan desde Araure, Portuguesa. Bueno, mira, parte del accionar que la dirigencia gremial del sector de la administración pública, que hay una cosa muy positiva que este elemento de ONAPRE ha tratado de colocar y tiene que ver con la unificación de la lucha de casi todos los sectores, inclusive las bases de ellos que por una u otra razón les asiste todavía su corazoncito de acompañar este modelo de una u otra manera. Sí, estamos tratando de hacer las denuncias donde en principio nos corresponde. Estamos agotando la vía interna porque eso es lo que a veces los organismos internacionales nos exigen, ¿no? Porque afuera sí hay un Estado de Derecho y un Estado de Derecho internacional que ciertamente se rige por procesos administrativos y siempre nos exhortan a agotar la vía interna para que luego entonces iremos a la vía jurisdiccional internacional a efectos de denunciar porque se están violando derechos fundamentales, que inclusive pactos y convenios que ha suscrito la República en materia de la Organización Internacional del Trabajo que Venezuela está obligada a acatar. Entonces, bueno, el reto es que a lo interno, en un gobierno y una visión totalitaria y hegemónica de ejercicio del poder, bueno, estas son las situaciones que del punto de vista político los ciudadanos tenemos que estar en resistencia insistiendo a efectos de visibilizar y a efectos de seguir la denuncia, pero que no quepa la menor duda que la dirigencia va a agotar también la vía internacional. Ahora, este instructivo ONAPRE sale, ¿crees tú, Héctor, por razones políticas, por razones presupuestarias, por una mezcla de ambas o por otra razón? Mira, te voy a confesar, por supuesto, es un nivel de información que nos han hecho saber algunos cercanos de estos mismos también funcionarios del gobierno, que no pueden hablar porque, bueno, sabe que si hablan los votan y se coaccionan, pero hay mucha gente que está en desacuerdo de este instructivo ONAPRE. Te voy a decir lo que en principio nos explicaron a nosotros y hasta cuando tú lo analizas, tiene una racionalidad. El gobierno nacional, cuando hizo Maduro hizo su último anuncio de ajuste salarial. Realmente, mira, lo que iban a incrementar era la pensión de vejez, ¿ok? Uh-huh. Es decir, la pensión de vejez es lo que iban a someter a consideración para el incremento de la misma, ¿ok? Y tú sabes que esa pensión de vejez, de mala manera el gobierno la ha anclado en el salario mínimo.
Y no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice en su componente de pensión DBG unos indicadores para calcularla. Pero como todo este gobierno lo tiene anclado el salario mínimo, ellos iban a simplemente ajustar la pensión DBG. Pero, como de una otra manera, él en el discurso dijo y la ató al salario mínimo, no se imaginaron de que, por supuesto, ese discurso tenía consecuencias en las distintas tablas salariales. Entonces, claro, ¿qué pasó? Ellos tenían calculado desde el punto de vista de Estado, y eso es lo que le corresponde a la ANAPRE, el presupuesto y la planificación para dar ejecución a ese compromiso a los adultos mayores que están inscritos en el Seguro Social, que son beneficiarios de la pensión de vejez. Ese universo iba a ser corto, pero cuando de una u otra manera tú impactas el salario mínimo, todo lo que tiene que ver la escala salarial de la administración pública, del sector educativo y del sector de educación, bueno, el compromiso económico es mucho mayor. Entonces, el instructivo lo que vino fue hacer recortes para tratar de minimizar ese impacto económico. Pero bueno, ya una vez que han hecho ese anuncio y de la manera como lo hicieron, bueno, generaron todo este clima y que el gobierno entonces está entrampado, y eso es lo que nos han hecho saber detrás de bastidores de que esa era la real situación con respecto al incremento salarial. Entonces, bueno, el gobierno está tratando de hacer los recortes necesarios a efectos de cumplir tanto las pensiones del adulto mayor como ahora todos los compromisos de las escalas salariales, que además por convenciones colectivas tienen otros beneficios económicos, como te acabo de decir, las primas distintas que también redundan en el salario general. Ahora, ¿esto afecta nada más a trabajadores de la enseñanza o estamos hablando de todo el sector público? El instructivo NAPRE está afectando de manera importante, por supuesto, en algunas cosas tiene gradualidad distinta, pero tiene afectación como denominador común en toda la administración pública, desde el sector salud, desde el sector educativo, desde el sector obrero. Es más, en las distintas marchas que hemos hecho hacia la Avenida Universidad, el sector de los obreros de Supra, de los que tienen que ver con la recolección de los desechos sólidos. Bueno, el nivel de deterioro de esos obreros y lo que cobraban de salario nos lo decían, nos lo mostraban, pero una cosa aberrante y dramática, y los veías en la calle. Entonces, bueno, uno tiene como conclusión de que afecta a toda la administración pública de manera importante. Ahora, el gobierno de alguna manera frenó el tema básicamente de las vacaciones, echó para atrás esto y bueno, pero mantiene el instructivo NAPRE. ¿Esto calmó la situación de inquietud en cuanto al tema salarial o sigue allí como telón de fondo? Mira, va a seguir, pero hay una realidad que también hay que decirla con la mayor autocrítica. El venezolano todos los días, y mira, vamos a remitirnos a estos 2 días. Cobraste 100 bolívares ayer y entonces hoy una economía hiperinflacionaria con un anclaje de dólar palarero distinto al del Banco Central. Todo el mundo está tratando, porque además lo vivo, yo creo que lo vimos cada uno de nosotros, tratando de sobrevivir en un Estado que permanentemente incumple sus labores como Estado, y cada quien está tratando además de subsistir en un sálvese quien pueda. Y eso tiene a todo el mundo también ubicado en otras esferas, y por supuesto estas cosas estructurales, lo coyuntural normalmente a veces mata lo importante, ¿no? Pero a pesar de eso, tú sigues observando gente en la calle, no con el mismo grado de movilización, bueno, porque la gente también se satura, se cansa, psicoemocionalmente no es sencillo todos los días estar recibiendo distintos impactos de toda naturaleza. Dígame si tienes un problema de salud en Venezuela, y te lo puedo decir yo como actor, como responsable principal. Mira, yo hace 15 días me tuve que someter a una intervención quirúrgica por una colecistitis importante, es decir, la vesícula biliar se me inflamó, se infectó, y me tuve que operar en el hospital universitario a través del decano de medicina que me hizo la cortesía de operarme, pero tuve que llevar, amigo, hasta el bombillo de la habitación semiprivada, porque el hospital universitario está fracturado y desmantelado. Y eso mismo que tú ves en la salud lo ves en la educación, lo ves en los servicios, lo ves en el país, y esa imagen de que aquí se ha arreglado, lamentablemente la realidad te pega en la cara. Y eso todos los días el ciudadano de pie, bueno, ¿cómo no se va a atomizar? ¿Cómo no se va a cansar? Y bueno, este es lo que llamamos la lucha de resistencia de los demócratas por tratar de sacar al país en los términos que todos aspiramos a tener mejor calidad de vida. Héctor, perdona la interrogante, pero una duda para tener la dimensión correcta de lo que estamos hablando. ¿Cuánto gana un profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo?
te lo ponía como ejemplo ahorita, mira, la universidad, todo aquel que decide profesional, que además tienes que entrar con cuarto nivel, ojo, tiene que tener mínimo una maestría para ser profesor de la universidad, que además es un concurso de oposición pública, es decir, tienes que competir, tienes que demostrar tus conocimientos. Ese profesor de a pie es que inicia, vamos a suponer que quiere iniciar en el escalafón de dedicación exclusiva, que sería dedicación exclusiva es que no puedes trabajar en otro lado, si te tienes que dedicar a la universidad. Ese profesor a dedicación exclusiva, según la tabla de la convención colectiva, recibe un ingreso base de 320 bolívares. Ese es el sueldo de un profesor instructor, es decir, ese es el incentivo que tú le dices a un profesional que quiere ser profesor, bueno, vente para yo pagarte 320 bolívares. Cuando lo compara con la canasta básica, eso no llega ni siquiera para poder dirimir una canasta básica alimentaria. ¿Qué pasa? Hay otros conceptos socioeconómicos que se le suma al salario, como te acabo de decir, la prima de responsabilidad, la prima familiar, la prima de hijo, la prima de la actividad docente. Con eso más o menos tú llegas al mes como 500 bolívares aproximadamente de ese profesor que va a aspirar el inicio de la carrera docente. Te puedo entonces indicar con 500 bolívares mensuales, si ese profesor tiene un núcleo familiar de 4 personas, tiene que atender situaciones de alimento para la familia, para el desarrollo intelectual, para los bienes y servicios que tienes como en sociedad si vives en un apartamento, pagar condominio, etcétera. ¿Tú crees que un profesor a dedicación exclusiva con ese sueldo se va a quedar en la universidad? No. Y es lo que tú estás viendo, profesores que han migrado fuera de este país y profesores que han buscado otro oficio para poder entonces satisfacer realmente lo que implica atender las necesidades. Pero vamos a hablar del profesor de mayor escalafón, es decir, profesor titular. No era que se hacía rico, pero vivía dignamente, podía tener pues su seguro, podía tener su vivienda. Actualmente eso es prácticamente imposible, Héctor. Totalmente imposible, porque mira, el instrumento que tenían los profesores precisamente para discutir sus temas socioeconómicos, su salario, eran las normas de homologación. Ese instrumento, el gobierno, desde que arrancó el gobierno del presidente Chávez, comenzó a desconocerlo. ¿Por qué casualidad? Porque ese instrumento lo que decía es que indexaba los salarios a la inflación. Cada 2 años se tenía que revisar la inflación del país y en función de los últimos años tú sacabas un promedio e indexabas el salario. Entonces, claro, como esta economía venezolana hace 10 años, hace 20 años ha comenzado a crecer, el gobierno no le interesaba ese instrumento legal y entonces emigró a las convenciones colectivas que, bueno, de una otra manera siempre han sido deficitarias en el deterioro general del sueldo y salario, al punto tal que lo ha llevado a estos niveles y que ahora el instrumento ONAPRE termina de quebrar el espinazo del punto de vista de las condiciones de trabajo necesarias para la alta misión que tiene encomendada la universidad. La universidad y el sistema educativo, porque esto también se repite en la educación básica y media, lo mismo, pero en otro nivel. Ahora, ustedes tienen información si universidades a lo mejor no autónomas como la central, la situación es la misma. Por ejemplo, la Universidad Bolivariana de Venezuela, ¿los profesores allí tienen las mismas condiciones? Mira, eso es una información que cuando tú tratas de buscarla hay la mayor opacidad posible. La mayor opacidad posible porque, por ejemplo, los profesores que ingresan ahí no ingresan por curso de oposición. Entonces, bueno, ahí a lo mejor ingresarán los militantes del proceso y si hay algún grado de descontento, como tampoco hay gremio, no hay elecciones de la base profesoral, bueno, pues entonces cómo tú visibilizas quizás las inconformidades que hay a lo interno y el que osa de una otra manera reclamar, bueno, lo despiden, pues. Esos son la dinámica de los gobiernos totalitarios, precisamente cuando no están en el ejercicio democrático de lo que implica un estado de justicia social y de derecho. Ahora, lo que sí te puedo decir que esto se repite y el drama es mucho mayor, amigos, en las universidades autónomas a nivel nacional. Usted va a la Universidad de Oriente y el drama de la infraestructura, de deterioro, es una cosa dramática, mire, dramática. Y además entonces el tema de funcionamiento en las otras universidades vía presupuesto universitario están condenadas. Es decir, mucho hace ahorita la población que está en la universidad tratando de sobrevivir y tratando de sacar a la universidad adelante, bueno, porque a uno también le duele la universidad y no quiere que uno en ese espacio que lo formó, que le ha dado casi toda la vida, se pierda y desaparezca. Por eso es que hacemos este tipo de ejercicios para decirle al ciudadano de pie que ese también es un problema del ciudadano. Eso también le atañe al ciudadano porque es parte de la educación del país. Como decías tú, si no hay un apalancamiento en inversión del Producto Interno Bruto, en salud y educación, un Estado, una nación está condenada a fracasar. Ahora, ¿cuáles son los incentivos para quedarse dando clases? Porque, bueno, ante estas condiciones,
O sea, profesor universitario, imagino que tiene que dedicarse a otras cosas. No, ninguno, ahorita no hay ninguno, precisamente ese es el drama. Cuando tú comienzas a ver la plantilla del personal docente de investigación que está activo, pues no es dramático. Y además entonces la mayoría que decide, ojo, que decide de una otra manera dar unas horas clase y contribuir con la universidad, lo hace en categorías de dedicaciones muy bajas, 1 o 2 horas. Y entonces esa categoría importante que es dedicación exclusiva y tiempo completo, que es el profesor que debe investigar, que debe atender entonces el ejercicio del pregrado, del posgrado, de la investigación, de la extensión. Bueno, por eso es que vuelvo y te insisto, el mensaje era las funciones intrínsecas de la universidad, la misión que tiene la universidad asignada hoy en Venezuela no está siendo desempeñada de la mejor manera, porque hay un compromiso importante en el funcionamiento. ¿Quiénes están ahí? Lo que ciertamente tienen otra fuente de empleo, porque la universidad, y esto lo digo con mucha responsabilidad y además con mucho dolor, la universidad ahora pasó a ser el tigre de los profesores, porque, bueno, la situación lo ha llevado a que tiene que buscar otra fuente de empleo para poder atender las necesidades entre la dinámica de lo que implica alimentación, vestido, servicio en su grupo familiar. Claro, entonces, bueno, claro. la universidad, lo digo de manera responsable, se está descapitalizando. Y esa descapitalización implica que tienes menos docentes para abrir cursos de profesiones para atender entonces la demanda de formación de los bachilleres que aspiran tener una profesión e incorporarse en el mercado laboral para el progreso de este país. Eso es lo que está fracturado, eso es lo que le estamos diciendo al ciudadano que está comprometido en Venezuela, y además le estamos diciendo que eso también es responsabilidad del de a pie, porque es el país. Claro, claro. Bueno, Héctor, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros, habernos explicado cuál es esta situación de el caso de los educadores a todo nivel con la UNAPRE, pero habernos también ilustrado sobre este instructivo que va mucho más allá de la educación. Y bueno, por tu parte, pues haber hecho esta radiografía de lo que pasa en nuestras universidades en relación a los sueldos y los salarios. Bueno, Héctor, un gran abrazo, muchísimas gracias, amigos, y nos llevamos entonces esta información que está saliendo hoy en torno a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de prácticamente dejar de lado esta solicitud de recurso de amparo hecha por los trabajadores públicos sobre el instructivo ONAPRE. Nuevamente, gracias, amigos. Recuerden, el próximo jueves, el próximo miércoles estaremos con todos ustedes. Nuevamente, gracias. Muchísimas gracias también a Héctor Moreno. Un abrazo. Saludos, muy amable. Agradezco. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Piso_Adentro. O puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.